¿Es Es muy realmente interesante. una fuente de consulta muy habitual, la jaqueca o la migraña? Sí, yo me animo a decir que es la primer causa de consulta, la más importante quizás, o la más frecuente. Es raro que en el consultorio de un neurólogo haya un día que no haya un paciente con cefalea o con migraña que viene a consultarlo. Es muy prevalente, muy, muy prevalente. ¿Qué diferencia hay entre una migraña y una cefalea común? Hay gente que tiene una cefalea que le duele toda la cabeza. ¿Y la migraña o la jaqueca es la mitad de la cabeza el dolor? Sí, es muy interesante lo que decís porque todavía ahí radica algunos errores de diagnóstico en los pacientes. Si bien la migraña, que es un tipo de cefalea primaria, ¿no? Como para empezar a hablar, diría que las cefaleas se clasifican en primarias y en secundarias. Las primarias ocupan casi el 90% y hay un 10% que son cefaleas secundarias, que son las que son secundarias a causas más complejas, tumores, ACV, otras enfermedades. Pero dentro de las primarias se distinguen dos muy importantes. La cefalea tensional, que es la más frecuente de todas, prácticamente podemos decir que no hay una persona que no haya tenido en algún momento de su vida un episodio de cefalea tensional. Y después está la migraña, que también es primaria, pero que hay algunas diferencias que valen la pena mencionarlas. Por ejemplo, la cefalea tensional es una cefalea que por lo general es bilateral, o sea, afecta las dos partes del cerebro, puede ser bitemporal, uno siente un dolor opresivo, o puede ser en la región de la nuca, occipital, o algunas veces pues un dolor en casco. Es gradual, empieza de a poco, por lo general no interrumpe la actividad que uno está haciendo, uno puede cumplir la actividad si no tiene un analgésico por ahí a mano, uno sigue esa actividad. Y por otro lado, si por ejemplo uno le gusta realizar actividades físicas, en general no, 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 y ahí va a haber una diferencia con la migraña. La migraña, si bien, o jaqueca, como también se la conoce, por lo general en las descripciones el 60-70% son hemicranianas, es decir, afectan a una mitad de la cabeza, es pulsátil, es decir, que late. Una característica es la pulsatilidad. El paciente siente que está latiendo. Esto prácticamente cuando uno lo interroga al paciente ya me está dirigiendo hacia la patología que tiene, ¿no? Pero hay un 40% de migrañosos que el dolor de cabeza es holocraniano, es decir, que abarca a toda la cabeza. Pero una característica que no falta es la pulsatilidad. Dicen los expertos, nos hablan de tres características que ayudan a diferenciar una cefalea tensional de una migraña. En primer lugar, si el paciente tiene una sensibilidad aumentada a la luz, a los ruidos, a los olores, que llamamos fotofobia, osmofobia o fonofobia. Si a eso le agregamos que el paciente tiene una sensación incapacitante, cuando el paciente tiene migraña, se ve obligado prácticamente a interrumpir las actividades, cuando tiene una crisis de migraña. Esto no pasa en la tensional. Y el último aspecto es el componente vegetativo. Del estómago o de los intestinos en el contexto de ese episodio tan intenso de dolor de cabeza, ¿no? Esos son tres puntos para diferenciar la cefalea tensional de la migraña. También es importante decirlo que pueden haber pacientes que tengan migraña y que tengan en algunos momentos del mes cefalea tensional. Puede pasar eso. Cuando vos hablas de cefalea tensional y que, bueno, mencionaste los puntos particularmente donde, bueno, puede ser más, puede aparecer, la palabra tensión, ¿qué significa? ¿Que están en tensión o en hipertensión músculos? ¿Qué es lo que lleva a esa cefalea tensional? Bueno, en general hay una contractura de músculos cervicales que colabora bastante en lo que después va a llevar al dolor de la cefalea tensional. Eh, el tema con la cefalea tensional es que al ser tan común,
ni siquiera podemos decir qué porcentaje en el mundo lo tiene, porque es casi algo que Sí, está en sí. la fisiología de todos los seres humanos. Después de una jornada que uno está bastante cansado, al final del día empieza por ahí a percibir ese malestar, esa opresión, y ahí tiene, una de las hipótesis es que la vía del dolor en algunos sujetos por ahí están más predispuestos a que predominen los elementos nociceptivos ante los elementos antinociceptivos. Y eso lleva al dolor. Hay contractura, por supuesto, de músculos cervicales, del cuero cabelludo. Por eso, todo lo que sean los masajes, el paciente siente inmediatamente que lo alivia. El paciente, uno ve, y aprendemos mucho también, por ejemplo, las poblaciones indígenas. Cortaban la papa por la mitad, o cortaban el tomate o el pepino y se ponían en la cabeza y sentían inmediatamente un alivio. ¿Y por qué? Porque eso le daba frío y relajaba las estructuras del cuero cabelludo. Y nosotros mismos, cuando a veces tenemos esa cefalea y nos hacemos un masaje, sentimos que genera un alivio Alivian. transitorio, ¿no? Pero bueno, esta es la más Claro. amable de las cefaleas, ¿no? Uno de los puntos que tenemos también, vos decís, es la consulta quizás principal en muchos consultorios de neurología, pero también hay, con respecto a la cefalea, mucha automedicación. Hay gente que la padece desde hace mucho tiempo y se toma el analgésico, o peor, quizás el uso excesivo, que por ahí existen, no lo voy a decir acá, de uno de los medicamentos que es hiper conocido. Sí, sí, sí. Esta parte, digamos, nosotros como médicos, nuestra función es llegar al diagnóstico y también, de alguna manera, creo que frenar aquí no con el consumo, pero el consumo excesivo de estos compuestos, ¿a qué nos puede llevar? Bueno, el consumo excesivo de analgésicos nos puede llevar a la cefalea crónica, que es aquella cefalea que dura más de 15 días al mes. Es realmente un problema, porque una de las cosas que por ahí hay que decir en relación a las cefaleas, a las migrañas, es que está asociado con un gran número de comorbilidades. Por ejemplo, dormir mal, un desarreglo en el sueño, trastornos alimentarios, todo esto va, trastornos anímicos, síndromes depresivos, todo esto facilita, predispone y genera el terreno ideal para que la cefalea se cronifique. La persona, lógicamente, siente dolor de cabeza y quiere controlar el síntoma. Es muy molesto, es muy incapacitante y un vecino le dijo, toma tal remedio, toma, el padre le dijo, toma este otro. Lo que pasa es que lamentablemente se va cronificando y una parte que por ahí hay que entender es que estamos llegando a la parte final del ciclo. Esto que empieza con la activación de nociceptores alrededor de los vasos sanguíneos en el cerebro y que culmina con la activación del sistema trigémino vascular, una red muy compleja realmente la de la cefalea, la de la migraña, uno llega a la última parte cuando está tomando el analgésico. Lo que habría Claro. que hacer es estar en el comienzo, donde está la verdadera falla en la migraña y en la cefalea, en el procesamiento sensorial. Ahí es donde hay que realmente trabajar y concentrarlo, ¿no? Nombraste las características de una y otra, nombraste las comorbilidades, lo que le podía pasar a un paciente, entonces hiciste mucho hincapié en tu función médica como neurólogo en el examen clínico, en una correcta anamnesis, el interrogar al paciente, pero hay algo más que se puede hacer desde estudios con respecto al diagnóstico de una migraña. Sí, absolutamente. Nosotros podemos, cuando estamos ante un paciente con cefalea e interrogamos, una pregunta muy importante es ¿cuánto tiempo hace que le duele la cabeza? ¿No? No es lo mismo un episodio de cefalea o cefalea de reciente comienzo que realmente nos obliga a ser más rápidos, más ejecutivos, pedir un estudio de cerebro, una tomografía o una resonancia para ver cómo está la anatomía del cerebro, que cuando el paciente nos relata una historia de cefalea de años de evolución. Pedimos igual, en general, estudio para saber cómo está la anatomía del cerebro, pero nos da cierta tranquilidad el hecho que el dolor de cabeza sea crónico, ¿no?
nos permite actuar un poco más tranquilo. En el otro caso tenemos que actuar más rápido, porque la cefalea de reciente comienzo, o ni hablar si cuando el paciente viene nos refiere que tiene síntomas como que se le adormece una parte del cuerpo o tiene trastornos visuales, realmente tenemos que actuar de otra manera. O un dolor de cabeza que le despierta al paciente en la mitad de la noche, muy intenso, que en pocos segundos alcanza su máxima intensidad, es una emergencia neurológica y hay que encararlo de otra manera, ¿no? Una vez que llegaste al diagnóstico del paciente, va a haber algunos a los cuales le recomendarás alguna cosa y otros le recomendarás quizás hasta medicamentos. ¿Cuáles son las terapéuticas en general de la migraña y de la Nosotros cefalea tenemos tensional? el enfoque de la cefalea y de la migraña es multifacético. La verdad que tenemos que pensar en varios ejes. Un eje es el tratamiento agudo, porque el paciente está con dolor ahora y realmente el dolor hay que manejarlo, porque si no hace imposible la vida de esa persona, ¿no? Otro punto, otra de los ejes es el tratamiento preventivo. Ahí está, yo diría, la clave del tratamiento exitoso, tanto de la cefalea tensional como de la migraña. En el caso de la migraña, desde comienzo de 1900 hasta esta fecha se han ido incorporando distintos fármacos que se utilizan como preventivos. Yo creo que en este momento estamos en el momento quizás más importante porque hace unos años ya han salido a la venta los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que es el tratamiento más específico que existe en relación a la migraña, dirigido a un péptido vasoactivo, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esto sería lo más moderno que hay y que abre muchísimas esperanzas para el control de la migraña. Pero también utilizamos otro tipo de drogas. Utilizamos, por ejemplo, antiepilépticos, que muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿y por qué antiepilépticos? Pero también dentro de la fisiopatología de la migraña existe lo que se llama la hiperexcitabilidad cortical. Y los neurólogos sabemos que a pacientes migrañosos tratados con topiramato realmente andan muy, pero muy bien. O, por ejemplo, pacientes tratados con divalproato de sodio, que es otro antiepiléptico, o propanolol, que es un antihipertensivo. También podemos utilizar flunaricina, que es un antagonista de los canales de calcio. Es decir, utilizamos distintos fármacos que no son analgésicos, sino que tienen otro mecanismo de acción que se toman, por ejemplo, todas las noches y por 3 a 6 meses, y lo que buscamos es disminuir tanto la frecuencia como la intensidad del dolor de cabeza. Esa es una de las patas, el tratamiento preventivo, una de las partes muy importantes del tratamiento. Y la otra parte muy importante, el otro eje, es ciertas modificaciones en la calidad de vida de la persona. Porque si esa persona vemos que está súper estresada, tiene problemas laborales, familiares, está desbordado, es muy difícil que la cefalea sola sea el problema a resolver. Hay que buscar una respuesta integral, ¿no es cierto? Educar ciertos ritmos. Nosotros decimos que el paciente con migraña es un paciente que tiene que ser un paciente muy armónico, muy ordenado, tiene que dormir la cantidad de horas de sueño que necesita. Si duerme 7 horas y está bien, serán 7 horas. El día que duerme 10 horas, casi seguro que va a tener dolor de cabeza, o si un día duerme 4 horas, es muy probable que ese día tenga también episodio de dolor de cabeza, ¿no? Después hay desencadenantes también tanto de la cefalea tensional como de la migraña, desencadenantes internos y desencadenantes externos. El alcohol, hay gente que toma medio vaso de cerveza y siente que le explota la cabeza. Esa persona probablemente esto lo tenga siempre, pues son enfermedades que vale la pena recordarlo por ahí, Javier. Hay una fuerte base genética, de predisposición genética, sobre todo en la migraña, ¿no? Y después hay un capítulo, bueno, ni hablar de lo interesante que esto te toca mucho a vos, de cefalea y mujer, ¿no es cierto?, en las distintas etapas de la vida, ¿no? Es todo un desafío para nosotros y para ustedes también, ¿no? En el embarazo, la La, migraña la, en el embarazo.
y la migraña, la premenstrual, ¿no? La cefalea premenstrual. premenstrual, que forma parte de este síndrome de tensión premenstrual que además se puede acompañar con la cefalea y con los cambios en el humor. Exactamente. O sea que hay mucho para seguir descubriendo, mucho para seguir tratando. Es muy importante, otra cosa que siempre le aconsejamos a nuestros pacientes, que lleve un diario del dolor de cabeza, que lleve un registro del dolor de Claro, cabeza, donde nos va a aportar cuántos días al mes efectivamente le duele la cabeza y cómo fue ese dolor de cabeza. También le pedimos que nos aporte el dato de en qué momento, si es mujer, en qué momento del ciclo menstrual está, para ir claro, conociendo un poco más de la fisiopatología, en qué momentos tiene, para ver si podemos en ese momento actuar con un tratamiento preventivo acorde, ¿no? Pero claro. sobre todo yo creo que es un momento donde hay muchísima esperanza en relación a los pacientes con migraña y con cefalea tensional. Creo que nos espera algo realmente sorprendente, ¿no? Hugo, para concluir, contanos dónde estás, dónde trabajas. Yo trabajo en el Hospital Madariaga, soy neurólogo, trabajo también en Cruz Verde, donde tengo mi consultorio privado y bueno, es un motivo de consulta este por el cual me invitaste, Javier, apasionante y que hace al día a día nuestro trabajo.